Hola, bendiciones. Ya estamos conectados en directo a través del Instagram Maranata Mariara y también a través del Facebook Jonathan Milvias Corihuela. Aquí estamos para servirle. Y gracias una vez más por estar conectados en este martes de oración, un martes lleno de bendición. Por supuesto que sí, vamos a pasar unos minutos acá compartiendo una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Y bueno, cualquier que quieran dejar por allí, lo estaremos leyendo al final. Zoraida, gracias por estar conectada a través del Instagram y por acá también en el Facebook. Muchas bendiciones para ustedes. Así que le amamos y hoy traemos una palabra que estoy seguro que va a ser de bendición. Dios hace las cosas de una manera buena para nosotros. Dios todo lo que hace lo hace para bendecir nuestras vidas. Mucha gente se queja porque cree que Dios hace las cosas de manera improvisada, pero Dios nunca improvisa. Dios hace todo perfecto, Dios hace todo lleno de su gracia, de su gloria, y por supuesto lo que hace lo hace para bendecirnos. Así que desde ya vamos a estar conectados con el Espíritu Santo, desde ya vamos a estar ahí recibiendo esta palabra del cielo, recibiendo esta palabra de bendición y por supuesto, sobre todas las cosas, recibiendo las instrucciones que tiene Dios para bendecir nuestras vidas. Así que desde ya yo quiero que usted ponga su corazón a la disposición para escuchar, para recibir lo que Dios tiene para su vida, para recibir lo que Dios tiene en este día, en un día especial, porque es un día donde Dios hace todas las cosas nuevas y buenas. Olga, muchas bendiciones para ti, saludos a Luis, gracias por estar conectada en el Facebook, gracias por seguir nuestro martes de oración, que normalmente era en la iglesia, pero a raíz de esta cuarentena social pues tenemos que hacerlo en nuestra casita y por supuesto va a ser un tiempo de bendición. Ya estamos tomando las previsiones en nuestra iglesia para que cuando den las instrucciones, cuando den la señal de partida para que nos podamos congregar nuevamente en las iglesias, pues hacer las coordinaciones necesarias, tomando todas las medidas sanitarias de precaución para que podamos compartir juntos el mensaje de amor y de bendición del cielo a nuestro favor. Así que debemos seguir orando, debemos seguir teniendo fe, debemos seguir teniendo esperanza, por supuesto, y confiados en el Señor de que Él va a hacer todas las cosas para nuestro bien. Dios tiene un plan, Dios tiene todo, como diría el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Dios no deja nada a la intemperie, Dios no deja nada al azar. Él tiene todo listo y preparado para bendecir a nuestra vida. Pastor Cristian, muchas bendiciones, gracias por estar conectados, gracias, muchas bendiciones para ti, para tu esposa Karina y para la princesa Bella, que cada día está más grande. Así que hoy vamos a comenzar nuestro martes de oración, nuestro tiempo de oración con el Señor, y vamos a buscar ahí en la Biblia una cita en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Mamá, muchas bendiciones. Flores Jennifer, muchas bendiciones también. Gracias por estar conectada. Muchas bendiciones para todos ustedes. Así que Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice aquel día, cuando llegó la noche les dijo, hablando de Jesús, pasemos al otro lado, y descendiendo y despidiendo, a la multitud, dice que le tomaron como estaba y se fueron en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Sigue diciendo la palabra de Dios, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sabe algo? Dios tiene siempre el control de la situación. En esta cita, en este relato bíblico, Jesús le dice a sus discípulos, vamos al otro lado, pasemos a la otra orilla, vamos a otro lugar.
a otra cosa, vamos a hacer algo nuevo, algo que ustedes no han visto. Y Jesús sabe que siempre que hay algo nuevo para nosotros, Él sabe que nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas, nos acostumbramos a vivir en un lugar o a hacer algo de manera rutinaria, pero cuando Él va a hacer algo nuevo en nuestra vida, Él sabe que nosotros necesitamos que Él esté con nosotros. Bueno, siempre necesitamos que Él esté con nosotros en realidad, pero cuando vamos a algo nuevo, como que más necesitamos que Dios esté a nuestro lado. Y Él le dice, aquella noche, le dice a los discípulos, hey, vamos a pasar al otro lado. Y dice la Biblia pues que despidieron a la multitud, porque siempre había gente que seguía a Jesús. Despidieron a la multitud se fue, es verdad, y bueno, y le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas, porque siempre donde Jesús se movía, siempre había gente que iba con él, que le seguía, que estaba pendiente, que él enseñaba, y él estaba allí preparado y listo para recibir la bendición de Dios para cada persona. Entonces Jesús le dice a los discípulos, hey, vámonos de aquí, vamos a otra parte, vamos a llevar el mensaje de Dios a otro lado, vamos a mostrar mi amor a otro lado. Y dice que se despidieron de la multitud, se montaron en la barca, pero mientras iban avanzando hacia el otro lugar donde Jesús le había dicho que fueran, se levantó, dice, una tempestad, se levantó un viento recio en el mar y que hacía que las olas se metieran, dice literalmente, se metieran dentro de la barca y anegaban, o sea, llenaban de agua la barca. Imagínese usted, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar alguna vez en bote, o no digamos en un barco grande porque es diferente, pero en estos botes que son de gente que pesca, botes pesqueros, que son botes pequeños de unos 12 metros de envergadura, 15 metros, cuanto más 18 o 20 metros, y el agua salpica. Estas embarcaciones son de madera, y pues debido al uso, debido a los golpes, debido al trabajo que llevan, pues muchas veces el agua entra, aunque en poca proporción, pero siempre entra el agua. Estos barcos tienen una manera de que la gente que está dentro con baldes va agarrando el agua que va entrando y lo va echando en la borda. Dice la Biblia que cuando Jesús se montó en la barca con estos discípulos y le dio la orden que iban al otro lado, se levantó una gran tormenta, se levantó una tempestad, se levantó la brisa, el viento, dice una tempestad, una gran tempestad de viento. Y dice que echaba las olas dentro de la barca. Es decir, el agua estaba entrando en la barca y estaba llenando la barca de agua. Estos discípulos que tenían una experiencia como marineros, efectivamente Pedro era marinero, pescador, y sabía que el agua cuando llovía había que sacarle toda el agua que podía caerle rápidamente al bote, porque la misma agua podía hacerlo hundir. Imagínese usted qué tan difícil fue esta tempestad, qué tan difícil fueron estos vientos, qué tan difícil fueron, que tanta cantidad de agua que estaba entrando a la barca donde iba Jesús y sus discípulos, que dice la Biblia que los discípulos tuvieron miedo porque había mucha agua dentro de la barca. Un agua que estaba hundiendo, un agua que estaba poniendo en peligro la vida de los discípulos de Jesús. Pero lo que más debe hacernos reflexionar en esta noche es que dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se hundía. Y hablando de Jesús, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, o sea, estaba en la parte de atrás de la lancha durmiendo en un cabezal. Y ¿cómo era o cómo fue posible que Jesús estaba durmiendo en medio de una tempestad, en medio del viento, en medio de este momento difícil? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir pues a un callo o a una de estas islas acá de nuestro Caribe, de nuestro hermoso mar Caribe, y cuando uno va navegando en la lancha, pues es sabroso, es rico, la brisa pega, y bueno, es una emoción, todo eso.
Pero cuando el barco, cuando la lancha se detiene, hablando de estas lanchas pequeñas, cuando esta lancha se detiene, hay un movimiento no controlado ni del capitán del bote, ni del mismo bote, que mueve esa lancha, que hace que pierdas el equilibrio. Es un movimiento. Realmente, si usted se monta en una hamaca o en un chinchorro, como usted le diga, ella hace así, ¿verdad? El chinchorro hace esa, de lado a lado. Pero cuando usted está en un bote detenido en el mar, sin avanzar, las olas hacen un vaivén hacia allá, hacia acá, hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante, al mismo tiempo. Y eso hace, imagínese usted, que el equilibrio que está en nuestro oído se pierda y nos haga o nos cause un mareo. Me supongo yo que los que no eran expertos en los botes, expertos en pesca, que ni siquiera quizás se habían montado alguna vez en una lancha, estaban perturbados y mareados por este movimiento de las olas, este vaivén de las olas, y aún peor porque quizás Pedro sabía nadar porque era pescador, uno asume eso, pero no sabe si los demás discípulos también sabían nadar. Súmele a que era de noche, número uno era de noche, número dos estaba pegando una brisa, un viento muy fuerte, dice que era una gran tempestad y imagínense, no había electricidad, no había luz en ese bote, en plena noche con el viento, más entraba el agua dentro de la barca. Imagínese usted cómo estaba la esperanza de esta gente, cómo estaba el nervio de los discípulos al verse metidos en esta barca y con todo, con todas las cosas contrarias o desfavorables para ellos. Tanto fue así que dijeron, wow, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira, la barca se está llenando de agua, la brisa, el viento está muy fuerte, la tempestad se levantó, es muy dura y todavía no hemos llegado ni siquiera al otro lado donde íbamos con Jesús. Y no solamente eso, sino Jesús, el que nos dio la orden que nos montáramos en esta barca, ahora lo buscamos y está dormido, bien dormido, sabroso allá al final de la barca, con su cabecita así recostada, y durmiendo sabroso. ¿Sabe qué debemos aprender de Jesús? En medio de una tempestad, en medio de un viento recio, en medio de un agua que se está metiendo a nuestra barca, tener tranquilidad, fe y esperanza. Ningún viento puede ser tan grande o tan feroz que te desequilibre o te haga perder la fe de que Jesús está contigo. Los discípulos, a pesar de que Jesús estaba con ellos en la barca, permítame buscar por acá Mateo la misma cita, a ver si lo dice de otra manera. Quería buscar la nueva traducción viviente, pero el teléfono se me está reiniciando. Pero dice que estaban en la barca los discípulos y se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero dice, pero Jesús dormía, aunque las olas estaban cubriendo la barca. Y escúcheme algo, no había un techo en la barca, no había una lona, no había una sombrilla, sino que el agua sencillamente pasaba de lado y lado, y el agua caía también dentro de la barca donde estaba Jesús. Pero dice la palabra de Dios, dice la Biblia, dice que aún con esta tempestad Jesús estaba durmiendo. Wow, si medio uno tiene una preocupacioncita y no duerme, ¿verdad que no? Y dice, ay, no puedo dormir toda la noche. No, pensando en este problema, pensando en lo otro, de lo que ha de venir, lo que dijeron, que si el COVID, que si los precios, que si esto, que si el otro. Ay, no, Dios mío, no. Nadie duerme. Nadie duerme. Yo no sé si a usted le pasa, algunas veces yo digo, bueno, Señor, aunque tengo fe, es verdad, tengo fe que Dios va a hacer algo, pero mi condición humana hace que muchas veces tenga miedo, muchas veces me sienta así como que, wow, ¿y ahora qué va a pasar? Sí, y con esto que está ocurriendo, con esto que viene a mi vida, ¿qué me va a pasar ahora? Y normalmente, y soy sincero con ustedes, muchas veces se me olvida que Jesús está allí y que a nuestro favor. Los discípulos estaban con Jesús en la misma barca que Jesús, no en otra barca, en la misma barca, pero ellos estaban siendo azotados por el agua, por los vientos, por la lluvia, y se les olvidó que Jesús estaba allí.
¿Por qué digo que se les olvidó? Porque sencillamente, por supuesto, es muy fácil decirlo hoy, pero sencillamente si hubiésemos nosotros estado allí conociendo el poder de Jesús o el poder de Dios que tenía, pudiésemos haber dicho, bueno, Jesús está con nosotros. Hoy día es muy fácil decirlo. No, ¿cómo ellos van a tener miedo? Ellos están viviendo ese problema. Por eso es que no debemos tener dedos acusadores cuando alguien está pasando por un momento difícil, por una tempestad en su vida, y aún incluso llegamos a decir de una manera muy ligera, y eso que esté cristiano, y ese que se congrega, y mira, ¿será que no cree en Dios? Bueno, los discípulos andaban con Jesús y creían en Jesús y vieron los milagros, vieron protagonismo de lo que Jesús hizo y aún así tuvieron miedo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque es normal que como seres humanos tengamos miedo. Pero todo ese espíritu de miedo tiene que huir de nuestra vida, de nuestro lado, porque está con nosotros. Dios está de nuestra parte y Él no va a permitir que nada malo nos ocurra. Jesús le había dicho a sus discípulos, pasemos a la otra orilla, pasemos al otro lado, aunque sea de noche, no importa, aunque sea de noche, aunque sea un momento oscuro para ti, aunque las circunstancias sean contrarias a lo que Dios te ha dicho o traten de detener lo que Dios te ha dicho, debemos seguir confiando de que Él va a hacer algo a nuestro favor. Y dice que se levantó una tempestad, pero Jesús estaba durmiendo. No estaba durmiendo por flojo, no estaba durmiendo porque le daba la gana de dormir, sino yo creo que estaba durmiendo para ver hasta dónde sus discípulos iban a tener la paz de confiar en que si Él iba en esa barca, nada malo les ocurriría. Es ilógico pensar muchas veces que algo nos va a pasar y no, es que Jesús está allí, Jesús está con nosotros. Así que yo quiero que usted tenga la seguridad, la certeza en creer que nada malo te va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Jesús va contigo en tu barca, Jesús está contigo en tu casa, Jesús está contigo con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, Jesús está contigo. Y Jesús también está con la gente que no está contigo, que está en otra parte. Porque a veces creemos que ay, Dios está aquí conmigo y los demás, también Dios está allí, porque Dios es todopoderoso y Él está en todo lugar y Él está donde claman a Él y donde le piden a Él. Jesús ahora estaba durmiendo en medio de la tempestad, porque una tempestad no puede quitarte el sueño, un momento difícil no puede quitarte el sueño, un momento incómodo no puede hacer que tú te descontroles, al contrario, tiene que hacer que tú creas cada día más en Jesús, que tú creas cada día más en Dios, que tú puedas decir, hey, yo estoy aquí, pero yo sigo creyendo que Dios está a mi favor. Yo estoy aquí, pero yo sigo creyendo que Dios va a hacer algo bueno. Yo estoy aquí, pero yo sigo estando seguro de que si Él me dijo que íbamos a seguir avanzando, es porque vamos a seguir avanzando. Hoy Jesús no quiere que tú tengas miedo, Jesús quiere que tú sigas adelante, porque Él te ha dicho, avanza, pasemos a la otra orilla, pasemos al otro lado. No importa las circunstancias que te rodeen, no importa las cosas que escuches, que veas en la televisión o que veas en las redes sociales, eso no puede mover tu fe, porque al contrario de todas las cosas, Dios está contigo y quiere que sigas adelante, que sigas avanzando. Y dice que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, mira lo que hace el no confiar en Jesús, no confiar en Dios, desesperarse y ir y bueno, es verdad, muchas veces necesitamos estos momentos difíciles para poder ir a donde está Jesús. Quizás los discípulos estaban tan acostumbrados de manera rápida que ellos dijeron, no, vamos a despertarlo porque está durmiendo. Jesús nunca se duerme en el momento difícil. Yo creo que es como que Él se estaba haciendo como el dormido. Tú sabes, cuando uno tiene niños pequeños que uno quiere descansar algunas veces y los muchachitos, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y papá? ¿Y mamá? Y uno se hace el dormido así y los niños se le acercan, y eso le ha pasado, los míos cuando estaban pequeñitos, yo me hacía el dormido y se me acercaban así y me hacían así en el ojo así, pareciera que de verdad que estaba despierto, es verdad que estaba dormido. Por supuesto que me reía o muchas veces verdaderamente estaba dormido, pero si el papá estaba dormido, no, ya me despertaste. ¿Y para qué me despiertas? Porque necesito una pregunta, necesito que me aclares algo, necesito que me ayudes, ¿sabes? Así nosotros también, aunque Él nunca duerme para desampararnos, necesitamos ir a donde está Jesús en el momento difícil,
Por supuesto, vuelvo y repito, es normal que tengas dudas, es normal que te preocupes. Irresponsable si yo te digo a ti, no, yo nunca he tenido miedo, no, yo voy adelante y no, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No, mentira. Siempre en algún momento de la historia llegamos a tener miedo, a tener la necesidad de wow, o la preocupación, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que cómo Dios permitió esto? ¿Cómo voy a salir de esto? Eso también igual es duda, ¿sabes? Porque dudar de Dios no es solamente que no creamos que Él está, dudar de Dios también es decir, bueno, ¿y cómo Dios lo va a hacer? No sé. ¿Y cómo voy a salir de esta? Pues sencillamente, si Dios te dijo que te montaras en esa barca, es porque Él va a salir adelante contigo y te va a ayudar y te va a bendecir. Yo me gozo en esto. Yo digo que cada circunstancia, cada problema, cada dificultad es una excusa que Dios nos da para mostrarnos su gloria. Este momento de los discípulos que estaban asustados porque se les estaba llenando la barca de agua era sencillamente una excusa o algo que Dios propició para que ellos conocieran el poder de Jesús sobre ellos. Vea lo que le estoy diciendo, y creo que es el Espíritu Santo que nos está hablando hoy día. Eso que Dios permitió en esa barca con los discípulos, con Jesús, fue la manera en que Dios le mostró, o una de las maneras en que Dios le demostró que aún ni siquiera la naturaleza tenía poder sobre Jesús ni sobre ellos. Solamente para mostrarles su gloria. Por acá hay un mensaje que dice Auri Castillo. Buenas noches, pastores, por favor, para que oren por la sanidad del corazón de mi hija Victoria. Claro que sí, Auri, ahorita vamos a estar orando por Victoria, porque sabemos que la operaron y bueno, y va a salir bien en el nombre de Jesús, por supuesto que sí. Así dice por acá mi mamá, si pasamos por las aguas no nos ahogaremos y si pasamos por el fuego no nos quemaremos. Así mismo es. Angeli, muchas bendiciones. Stephanie, muchas bendiciones para ti. Así es nuestro Dios. Camila, muchas bendiciones, gracias por estar conectada. Así es nuestro Dios. Él permite, escúchame, que pasemos por estos momentos difíciles para que nos demos cuenta que Él está allí a nuestro favor. Quizás, mira, el día a día que vivimos nos hace estar tan tranquilos y confiados y creer que Dios no está a nuestro favor, que se nos olvida que sencillamente estar respirando ya es un milagro del cielo a nuestro favor. Se nos olvida, porque usted se cepilló y se paró es tanta la rutina que tenemos que se nos olvida darle hasta gracias a Dios y que Él es el que nos ha permitido eso. Entonces a veces vida, a veces tiene que venir el agua, negarnos la barca, para que podamos recordar que Jesús está con nosotros, para que podamos recordar que Jesús está allí con nosotros, que Él no nos ha abandonado, que Él no nos montó en la barca. En otra oportunidad lo montó en la barca y les dijo que fueran, que Él los alcanzaba después y se les apareció caminando sobre el mar y fue poderoso eso que pasó ahí con Pedro y bueno, pero en esta oportunidad Él dice, yo estoy aquí con ustedes. Lo que necesitas es despertar tú, no Jesús. Jesús siempre está despierto, activo. La Biblia dice que Él estaba ahí durmiendo en el cabezal, pero Él estaba ahí. Y yo no creo que usted pueda dormir que alguien le está echando agua en la cara, ¿verdad que no? Mi mamá cuando quería despertarnos así de manera abruptuosa se puede decir, abrupta, de manera abrupta nos echaba agua, nos chispeaba agua en la cara. Mi hermana me dijo, ay mamá, pero ¿por qué hace eso? ¿Para qué se despierte? No creo que Jesús haya estado durmiendo tan felizmente, así tranquilo, hasta roncando con ese agüero que le estaba cayendo encima. Pero cuando tú confías, nada te puede quitar el sueño. Que nada te quite el sueño. Dígale al que tiene ahí cerca de usted, dígale que nada te quite el sueño. A Johncito nada le quita el sueño. Pero con esa, a la pastora tampoco. La pastora se acuesta a dormir y ya está, no importa. Menos el día que tembló. El día ese que tembló fuerte hace unos meses atrás. Y me agarró y me abrazó y me decía, el niño. Y le decía, suéltame para poderlo ya ver, porque si no me suelta, ¿cómo me muevo? Pero Jesús está allí esperando. No a que tú lo despiertes, sino a que tú te des cuenta y recuerdes que Él está contigo en la misma barca. Y está en la misma posición que tú. La diferencia entre Jesús y muchas veces nosotros es que Él conoce al Dios Padre y confía
plenamente en que nada le ocurrirá. Que muy difícil que sea la tormenta, muy difícil que sea lo que está pasando, pues Él no va a dejar que nada malo nos pase. Y bueno, y decidieron llamar a Jesús, decidieron despertarlo. No sé quién lo despertó, la Biblia no dice. Seguro, yo creo que de repente fue Pedro, porque era como el más atrevido. Pero de repente fue Juan, no sabemos, ¿verdad? O de repente Jacobo, no sé. Pero lo levantaron y dice la Biblia que le despertaron y le dijeron, le despertaron y le dijeron. Y yo creo que cuando uno está asustado no despierta a la gente, Jesús, Jesús, Jesús. No, seguro que lo movieron, lo jamaquearon del verbo despertar abruptamente. Lo despertaron, Jesús, Jesús, Jesús. Lo despertaron y dijeron, maestro, maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, no te interesa que nos muramos, Señor. No te interesa que vamos a morir todos aquí. Uy, Dios mío, mira el agua. Y tú durmiendo ahí como un bebé. Tú durmiendo ahí como un león. No, levántate, Jesús. Dios mío. Porque, ¿sabes? Nosotros pensamos que Dios se mueve de la misma manera que nosotros. Estoy buscando aquí, ya reaccionó este teléfono y los voy a buscar aquí en Marcos, en la versión Nueva Traducción Viviente. Marcos capítulo 4. Estoy leyendo el 35. Mira cómo dice la nueva traducción viviente. Me gusta esta traducción. Al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos hacia el otro lado del lago. Así que dejaron a la multitud y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas le siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz. Miren lo que dice esta versión. Una tormenta feroz. Y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Las olas con violencia. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada de una almohada. Entonces los discípulos le despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y le gritaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Porque no fue así, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Nadie habla así cuando está desesperado. Maestro, maestro, nos estamos ahogando, nos vamos a ahogar, ¿no te importa eso? Me supongo que esas fueron las expresiones de los discípulos. Y uno diciendo, ¿verdad? Vale, chiquito, tú durmiendo, maestro, ¿qué pasa? Esta agua. ¿No te importa que nos ahoguemos? Dice la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. ¿No te importa? Porque mucha gente cree que no le importamos a Jesús. Escúcheme, a Jesús le importamos más de lo que muchas veces nosotros mismos nos importamos. Porque Él sí sabe muchas cosas. Y le gritaron, Jesús, ¿no tienes miedo que perecemos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo, silencio y cállense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. La Reina Valera dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó los vientos y se hizo una grande bonanza, una gran paz. Solo con Jesús decirle al viento, ¡hey, viento! Silencio, silencio. Y enseguida se cayó. Cállate, silencio, cállese. Como cuando uno está hablando con un muchacho regañándolo. ¿Por qué te hizo tal cosa? Papá, cállese. No, pero respóndame. Jesús le dijo al viento, cállate y enmudece. Porque sabe algo, Jesús quería darle una lección a sus discípulos y por supuesto hoy en día a nosotros, porque para eso lo dejó escrito. Miren, la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos al monte que se mueva y se tiene que mover. Voy con esto, no es literal que yo le voy a decir a la montaña, muévete y la montaña se va a mover. Lo que te quiere decir Jesús es que no importa el tamaño de tu problema o de tu situación, lo que necesitas es un poquito de fe. Imagínese, un poquito de fe.
no una montaña de fe. No dice, si tuviera fe como una montaña, dirías a este granito de mostaza, muévete. No, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña, muévete. O sea, el tamaño de tu problema no debe ser influenciado sino por tu fe. Una fe pequeña hace grandes cosas. Por eso es que mucha gente logra cosas y otros dicen, bueno, ¿y cómo este lo logró? Porque tuvo fe un poquitico nada más. Un poquitico de fe tuvo y Dios le premió. Entonces Jesús reprendió, le dijo al viento, y le dijo al viento silencio y a las olas cállense, y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y no terminó la historia ahí. No siguió durmiendo porque la lección todavía no se la había dado a sus hijos. Y luego él les preguntó a los discípulos, les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En la Nueva Traducción Viviente dice, luego él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienes miedo? Si tú dices que Jesús está contigo, si tú dices que tú crees en Dios, si tú dices que si Dios está a tu lado, ¿por qué tienes miedo? Porque es muy grande la ola, porque los movimientos son muy difíciles, porque te hicieron perder el equilibrio, porque te estás llenando de agua la barca, porque piensas que te vas a hundir, porque piensas que Jesús se olvidó de ti, porque para Jesús es más importante estar dormido. ¡Ey! ¿Por qué? Dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienen fe? Imagínate todo lo que había hecho Dios, todo lo que había hecho Jesús a su favor, y Jesús dice, oye, Naguará, ¿todavía no confían en mí? ¿Todavía no tienen fe? Y esta agua los va a hacer dudar. Ninguna circunstancia en tu vida te puede hacer dudar que Jesús va a hacer algo a tu favor. Ninguna. Pastor, pero es que tengo esta enfermedad. No dudes que Dios te puede sanar, porque Dios te puede sanar. No, pastor, es que esta situación es muy difícil en mi casa. No dudes, esa es tu barca, tu casa es tu barca y se puede estar llenando de agua, pero Jesús está allí. Dile a Jesús que te auxilie. Deja de hacer las cosas por tu propia prudencia, con tus propios medios, con tu propia sabiduría. Dile a Jesús, Jesús, ayúdame. Y Jesús puede hacer algo. Jesús te puede ayudar. Jesús puede cambiar tu realidad. Jesús puede de la noche a la mañana, en un cerrar y abrir de ojos, cambiar tu padecimiento, cambiar tu situación. Mira lo que él le dice, ¿qué era lo que le estaba perturbando a la barca? El viento y el agua, ¿cierto? Y él le dijo al viento y a las olas, silencio, cállense la boca, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una paz. Dejó de silbar el viento y dejó ¿cómo se llama? De entrar el agua. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a lo que ocasiona miedo, hey, enmudece, cállate, guarda silencio, porque Jesús está aquí en este hogar, Jesús está en esta casa, Jesús está en esta situación. Así que no debes tener miedo, ni dudar por un instante que Él va a hacer algo poderoso contigo y a tu favor. Luego que se quedó todo en paz, porque luego que Dios cuando Jesús te muestra toda su gloria en medio de tu problema, en medio de tu situación, todo queda como en paz, ¿verdad? Todo queda como en calma. Wow, no, ¿verdad? Qué bueno lo que hizo Dios. Bueno, nos ayudó, nos sanó, nos restauró, hizo tal cosa. Y cuando queda todo eso en paz, entonces viene la pregunta de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? No podemos dudar de que Él está a nuestro favor. No podemos dejar de creer que Él siempre siempre, cada cosa que Dios permite en nuestra vida es para mostrarnos su mano. Siempre, cada vez que Él permite cualquier situación complicada, por así decirla, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros seres queridos, es porque Él va a hacer algo bueno a nuestro favor. No dudemos, Él está allí con nosotros. Él está allí y siempre va a hacer algo maravilloso a nuestro favor. Él siempre va a querer irnos, Él siempre va a querer glorificarse en nuestra vida.
Él siempre va a querer estar con nosotros, siempre. Dios nunca deja nada a la ligera, Él siempre está allí y por supuesto, para bendecirnos. Él siempre va a tomar las riendas, siempre que tú le digas, Jesús, ayúdame. Jesús, no puedo con mis conocimientos, no puedo con mi manera, así que vamos a hacerlo a la manera de Dios. Él, sencillo, Jesús lo único que hizo fue reprender el viento, reprender el mar, que se callaran, que no entorpecieran más en sus discípulos, y le obedecieron el viento y el mar. Así que cualquier circunstancia, cualquier cosa que tú pienses que te va a ahogar, tú lo que tienes que decir, Jesús está en este lugar conmigo, y así que tú te detienes ahora en el nombre de Jesús. Problema, te detienes ahora. Agua, detente ahora en el nombre de Jesús. Porque Jesús te ha demostrado su mano, te ha demostrado su gloria. Y los discípulos estaban completamente aterrados, lo que dice la Biblia. Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Todavía no habían conocido los discípulos, aunque ya tenían días caminando con Él, todo el poder que había en Jesús. Nosotros a veces limitamos a Jesús creyendo que hay problemas tan grandes que Él no puede resolver. O nosotros, no sé, por decirlo de alguna manera, creyendo que podemos nosotros solos resolver las situaciones. Siempre es con la mano de Dios, siempre con la mano de Jesús. Y los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Decían, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Que Dios no puede hacer a tu favor. Es más, Él quiere hacer. Lo que quiere es que tú dependas cada día más de Él. Que tú creas en Él como Señor, Salvador. Que tú creas en Él como guardador, como protector, como el suplidor de tus necesidades. Y por supuesto, sobre que creas que en el momento difícil, en el momento de la prueba, puedes ir corriendo a donde está Jesús. Es fácil llamar a un familiar, sí, a un hijo, a una hija, a un hermano, una prima, una mamá, un papá, una abuela, un suegro, una suegra, que te ayude para que te presten o para que te suplan en algún momento. Pero Jesús lo que quiere es que corras a Él antes de ir a cualquier parte. Así que en esta noche permítame orar por todos ustedes, por supuesto, por Augusto, por la vista de Augusto, por Noreira, que está por ahí en otro país. También para orar por Victoria, la hija de nuestra querida Auri Castillo, para que haya sanidad en su corazón. Fue operada y creemos que la mano de Dios estuvo allí, que la mano de Jesús estuvo allí en ese lugar y que va a cuidar su corazoncito y que todo va a salir bien. Así que, Auri, vamos a orar por Victoria. Si la tienes allí cerca, coloca tu mano allí en su pechito, en su corazón, y vamos a hacer esta oración. Yo creo que usted también, que esté conectado, se conecte en esta oración de fe por Victoria, por esta niña que fue operada del corazón. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres sanador, que tú eres guardador de sus hijos. Padre, te pedimos que pongas tu mano sanadora sobre el corazoncito de Victoria, Señor. Que tú le sanes, que tú le resguardes de todo mal, que tú restablezcas, Señor, el perfecto funcionamiento de su corazón, mi amado Jesús. Que tú pongas tu mano sobre ella, que toda enfermedad ahora se detenga en el nombre de Jesús, y que pueda su mamá, Señor, y sus familiares darte gloria y darte honra. Que ellos puedan despertarte en medio de su barca, Señor. Tú estás con ellos en su casa. Yo estoy aquí en mi casa, pero tú estás con ellos en su hogar, donde está la niña, Señor, donde está Victoria. Y estoy seguro, mi amado Jesús, que tú estás pasando tu mano sanadora sobre su vida. Padre, oramos también por Augusto, por su vista, Señor, para que sea restaurada, Padre amado, que toda enfermedad se detenga en el nombre de Jesús. Que enmudezca esa enfermedad, Señor, que retroceda. Que no se levante más sobre él, Señor, tempestad. Padre, oramos en esta noche muy especialmente por nuestra querida Petra Ascanio, Señor. Baluarte, patrimonio de nuestro municipio de Ubibarra, que sufrió una caída, Señor, y necesita algunas cosas para suplir en este tiempo de necesidad. Yo te pido, amado Jesús, que tú seas quien la restaure,
que restaure todo hueso, Señor. Que seas también quien envíe la provisión a ese hogar de todo lo que necesitan para guardarla y cuidarla, Señor. Y que tu sangre preciosa esté sobre su vida. Padre amado, creemos que eres un Dios grande, un Dios de poder, un Dios de salvación, un Dios de sanidad. Y amado Jesús, que tú estás en medio nuestro, Señor. Estás en nuestra barca, en nuestra casa, en nuestra familia, porque sabemos que tú siempre haces las cosas de una manera sobrenatural. Así que hoy te pedimos, Dios, que así como has dicho, como le dijiste a tus discípulos, Jesús, que pasemos a la otra orilla, nosotros también podamos pasar a la otra orilla de este momento difícil, a la otra orilla de esta situación, a la otra orilla de esta pandemia. Y que cuando lleguemos allá, Señor, aunque se levantó una tempestad, aunque se levantaron problemas, aunque el agua ha negado muchas casas, pues podamos clamar, Señor, a ti, diciendo, Señor, aquí estamos. Calma la tempestad, calma el momento difícil, calma, Señor, toda situación, calma, Señor, todo lo que esté en nuestra contra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para ustedes, Angeli. Gracias, dice Angeli. Amén, Jesús. Toda enfermedad sea sanada, Padre, en tu santo nombre. Así mismo es. Así que, bueno, hoy oramos por Victoria, oramos por Augusto, oramos por nuestra querida Petra Ascanio y también por todos ustedes que estuvieron conectados hoy. La sangre de Jesús sobre sus vidas. Recuerde que en el momento de la tempestad no estamos solos. En el momento de la tempestad Jesús está allí con nosotros porque Él mismo nos mandó a subir en la barca. Así que no tengamos miedo. No tengamos miedo porque todo saldrá bien. Todo saldrá en bendición. Todo saldrá lleno de gloria y de bendición. Leverkey, muchas bendiciones para ti, para tu familia, para tus hijos bellos. Y recuerden que estamos tomando todas las medidas sanitarias respectivas en nuestra congregación, en nuestra iglesia, para que usted, cuando den la autorización, porque no hay autorización de congregarnos, ni en células, ni en grupos, ni en nada de eso, no se deje engañar. Cuando venga ese tiempo para que nos volvamos o podamos volvernos a congregar en nuestra iglesia, pues tengamos las medidas sanitarias preventivas para que evitemos la propagación del COVID-19. Por acá, Sosa Carolina dice, feliz de escuchar su palabra, mi pastor. Excelente, muchas bendiciones para ti, Carolina. Gracias, Maritza, por estar conectada. Aide también, muchas bendiciones para ti. Y por supuesto para todos los que estuvieron en el Instagram, les amamos, gracias por estar conectados. Y no dude en llamar a Jesús, aunque usted diga y crea que está durmiendo o que se olvidó de usted. Él siempre está allí resguardando su vida. Mucha bendición para todos. Nos despedimos de los de Instagram. Nos vemos nuevamente en nuestro programa todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través del Facebook Jonathan Emilio Escorihuela y a través de Poder Fiesta 98.3 FM. Muchas bendiciones. Y los que se conectaron por acá a través del Facebook, también bendecimos sus vidas. Le amamos con todo el corazón. Voy a planificar una reunión, un compartir. Voy a ver si lo coordino con el pastor Cristian de la Iglesia Maranata en Maracay, mi amigo. Una bendición tenerlo a él como parte del cuerpo de Cristo. A ver si nos conectamos a través del Facebook el próximo viernes a las 7 de la noche para que compartamos juntos la palabra de Dios. Es un tema que va a ser de bendición para todos nosotros. Así que gracias por estar en sintonía, gracias por conectarse. Mañana nos escuchamos a las 8 de la mañana a través de Poder Fiesta 98.3 FM y por acá por el mismo canal del Facebook Jonathan y Milvia Escorihuela. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes en sus hogares. Les amo mucho, feliz noche y recuerden, Jesús está en la misma barca que nosotros. No dudemos en pedir su auxilio, su socorro, que Él va a hacer lo que tenga que hacer. Muchas bendiciones, feliz noche.